conversar sobre un texto de Marx, que es una de las cosas menores, menos importantes que Marx escribió en su vida, pero es un texto lamentable y un texto que a pesar de que en sí no tuviese mucha importancia o no la tuviese para Marx, para nosotros como latinoamericanos y como venezolanos nos toca porque Marx hace allí una lectura verdaderamente injusta y mezquina y completamente manipulada de Bolívar. Entonces, ese es el tema que iríamos a trabajar. Ahora, yo escribí hace 10 años ese trabajo, que fue publicado y fue republicado varias veces, se agotó también, justamente haciendo un análisis de eso. Hay que decir varias cosas de entrada. En primer lugar, Marx escribe ese texto en 1857, en una época en que está pasando las negras desde el punto de vista económico, como le ocurrió casi toda su vida, está trabajando con Engels y Charles Dana, un norteamericano con el cual han estado colaborando, les da la oportunidad de que escriban unos artículos en una enciclopedia que él está por publicar, y artículos que son de corte militar y biografía. Como Engels es el especialista en lo militar, se le asigna a Marx las biografías, y empiezan por las primeras letras del alfabeto. E incluso Marx estaba pasándolas tan mal que muchos artículos los escribió Engels y dio para que Marx lo cobrara. Pero a Marx le tocó, entre esos artículos, hacer la biografía de Bolívar. Es evidente que Marx no tenía la más mínima idea de quién era Simón Bolívar, ni tenía y probablemente no tenía tampoco mucha idea de América Latina. Yo diría que ninguna prácticamente, y tocas una visión así muy rápida. Y Marx escribe ese artículo, y ese artículo aparece publicado finalmente en la enciclopedia, aunque el autor de la enciclopedia le reclama porque ese artículo no es un artículo académico, ni serio, ni objetivo, ni nada parecido, sino un artículo verdaderamente panfletario dedicado a demoler por completo al personaje. Marx le da una respuesta que incluso lo que hace es empeorar las cosas, y el artículo, bueno, quedó en esa enciclopedia y se olvidó. Una obra absolutamente menor de Marx. Ocurrió que en 1935 los soviéticos estaban haciendo una edición de las obras completas de Marx y Engels, y haciendo la revisión de textos. Y allí estaba allí investigando un argentino llamado Aníbal Ponce, y Aníbal Ponce, que era marxista, se enteró de que había aparecido el texto ese de la enciclopedia. Y Aníbal Ponce entonces se llevó el texto, lo copió de alguna manera, lo tradujo del inglés al español en la Argentina, lo publicó en una revista, y no solo lo publicó, sino que se hizo solidario de todo lo que decía Marx, de todas las barbaridades que decía Marx allí en el texto, y empezando por una cosa clave que no la mencionaba así ahorita, que es que cuando Marx le pone título, le pone Bolívar y Ponte, el libertador, entre comillas, de tal manera que está ya desconociendo que Bolívar era libertador. Y Aníbal Ponce lo repite. Yo critico eso sin meterme a analizarlo, porque realmente en América Latina existió durante mucho tiempo, y Chávez fue uno de los que enfrentó eso y de alguna manera lo convirtió, la pelea entre los libertadores, Simón Bolívar y José de San Martín. Y una pelea entre Argentina y Venezuela a través de historiadores y pensadores que para aumentar la grandeza de uno reducían la del otro. Entonces, un argentino con una formación marxista bastante débil como la de Aníbal Ponce, evidentemente lo que hizo fue aprovechar eso para devaluar a Bolívar, creyendo que así le daba más peso a San Martín. Bueno, eso es lo que pasó con el texto. Ahora, el texto empezó a circular después que fue traducido. Los soviéticos publicaron una edición de la Revolución en España que se tradujo al español, y de allí empezó a circular. Y entonces ese texto era un arma, se convirtió rápidamente en un arma de la derecha. Un arma de la derecha ha pasado en América Latina, sobre todo en Venezuela, Colombia, Ecuador, por bolivariana. Siempre se ha presentado como defensora de Bolívar, a quien traicionó, a quien engañó, a quien hizo todas las cosas contrarias a lo que Bolívar quería, pero sin embargo se ha presentado como defensora de Bolívar. Y además enemiga al marxismo, enemiga a la revolución. Encontrar un texto nada más y nada menos que de Marx, que hablar horrores de Bolívar, evidentemente era un gran negocio para ellos, y empezaron a usar y a difundir ese texto. Lo difundieron en los años 40, lo difundieron en los años 50, lo difundieron en los años 60, los años de la guerrilla. Después que las guerrillas fueron liquidadas, el texto desapareció porque ya no lo necesitaban ellos, y reapareció justamente con Chávez, que estaba resucitando a Bolívar y planteando entonces cómo empatar todo lo que sobrevivía del pensamiento de Bolívar con lo que era la revolución bolivariana, la patria grande, la unidad latinoamericana, la democracia, las libertades de los pueblos, etcétera, etcétera. Y entonces en ese contexto es que aparece de nuevo ese texto,
y de alguna manera hubo la idea en esta editorial de convocar entonces a una presentación del texto. Y es interesante el libro, porque el libro no contiene dos ensayos, pero no son lo mismo. Los ensayos tienen posiciones bastante diferentes. El ensayo de Inés Quintero tiene una posición, el ensayo mío tiene otra. Y eso lo enriquece, porque los dos ensayos que dijeran prácticamente lo mismo lo habrían empobrecido. Eso con relación al texto. Ahora, una cosa importante es las fuentes que utilizó Marx con relación al texto y la forma en que la izquierda ha tratado de defender el texto. Sí, porque una pregunta al respecto. A menudo se dice desde la izquierda que en un intento de rescatar a Marx, que en realidad Marx no tenía muchas fuentes, que el problema es que las únicas fuentes que habían fueron las que él utilizó, y usted plantea que posiblemente que realmente esa no es la razón. Es mentira. Un autor norteamericano llamado Draper publicó un libro sobre lo que Marx investigaba en la biblioteca del Congreso británica, que no era cualquier biblioteca, y había una enorme cantidad de enciclopedias y de fuentes favorables a Bolívar, y había también algunos libros a Bolívar, de tal manera que Marx escogió lo que quería, escogió los libros contra Bolívar, lo cual ya suponía un cierto prejuicio con relación al personaje. Eso es algo que está perfectamente demostrado. Ahora, las fuentes que escoge Marx son importantes, porque son fuentes, él cita 3 fuentes en la enciclopedia. Una de ellas es la de Ducoudray-Holstein. Ducoudray-Holstein es uno de esos personajes que participó en la independencia, estuvo en Cartagena, estuvo en Haití, estuvo en Venezuela, en Carúpano, en la invasión de los Cayos. Fue destituido por Bolívar porque estaba intrigando contra Bolívar, se convirtió en enemigo de Bolívar y regresó a Haití. Allí hizo distintos trabajos, hasta profesor de música parece que fue, y escribió finalmente, ya más viejo, un libro contra Bolívar. Ese libro contra Bolívar se publicó en los Estados Unidos en inglés el año 1829 y 2 años después se publicó en francés, Histoire de Bolívar, y ese es el texto que Marx utiliza desde la biblioteca del Museo Británico. El segundo texto que él cita es el del general Miller, pero realmente lo usa muy poco. El general Miller es otra cosa distinta de Ducoudray-Holstein, es un prócer de la independencia del Perú, británico, que participó en la independencia de Chile con San Martín, que estuvo en la independencia del Perú y que estuvo también con Bolívar, y estuvo en la batalla de Junín con Bolívar, y estuvo en la batalla de Ayacucho con Sucre. Las críticas que hace Miller son críticas de otro nivel, no son chismes. No son chismes ni mentiras, sino disidencias políticas que él tiene con Bolívar y simple y llanamente las expone. Pero es un texto absolutamente serio, objetivo, de un prócer de la independencia peruana que está en el Panteón de Lima. Y el tercer texto es un texto de otro tipo, un británico que vino llamado Hippisley, que fue contratado por López Méndez, que era el representante de Venezuela en la Gran Bretaña. El tipo llegó a los llanos ya el año 18 y exigía entonces ser tratado como general. Bolívar le dijo que lo que le salía era ser coronel, y además le presentó unos gastos a Bolívar que Bolívar dijo que eran excesivos y no se lo pagó de esa manera. De allí que él, a pesar de que se quedó ahí un corto tiempo, y dice algunas cosas muy buenas sobre los llaneros, lo que dice es que no tiene mentalidad política, dice que Bolívar es una imitación de Napoleón, etcétera, etcétera, él regresó a Inglaterra y publicó ese libro. Esa es la tercera fuente. Pero la fuente principal es Ducoudray-Holstein, que es una fuente absolutamente envenenada contra Bolívar. Ahora, yo no puedo ponerme aquí en este corto programa, ojalá este libro estuviera siendo disponible, está agotado varias veces, pero allí yo examino prácticamente paso a paso toda la colección de mentiras que Marx hace. Y cuando encuentra, miren una cosa ya, que lo voy a comentar luego en la segunda parte seguramente, la predisposición de Marx contra Bolívar es tal que cuando las calumnias de Ducoudray-Holstein no le parecen suficientes, él le agrega una parte. Por ejemplo, cito un ejemplo el único que voy a citar. La historia de cómo Bolívar consiguió su pasaporte después de la entrega de Miranda. Va acompañado por un español llamado Francisco Iturbe, que le dice a Monteverde que le dé el pasaporte a Bolívar. Y Montenegro Monteverde le da el pasaporte a Bolívar diciendo que se lo da por haber ayudado al rey de España. Bolívar habría dicho entonces que no se lo daba, que no era por ayudar al rey de España, sino porque Miranda había traicionado a la patria. Eso había dicho Bolívar. Entonces, Ducoudray-Holstein se para cuando Monteverde le dice que se le da el pasaporte por haberle servido al rey de España. Pero el general Miller
que es otra de las fuentes que utiliza Marx, el general Miller cuenta la otra mitad, pero esa cosa no la vio Marx y la dejó cortada por allí. Entonces es una predisposición absoluta, está lleno de errores, es un texto lamentable de Marx.